Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Para este día miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Iniciamos la lectura de este capítulo. Como ya lo hemos dicho antes, el Evangelio según San Mateo nos presenta 5 discursos de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales ya hemos visto 2. El discurso sobre las bienaventuranzas, conocido como el Sermón del Monte o el Discurso del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7, y también el discurso sobre la misión de los apóstoles y discípulos de Jesús, Mateo capítulo 10. Hoy nos presenta el tercero de estos discursos, que es el discurso parabólico o el discurso del reino de Dios en parábolas. Y este es un tema muy importante, un discurso muy especial, porque nos hablará sobre el reino de Dios. Todos sabemos que el mensaje de Jesús central, lo que Jesús realmente anunció, fue el reino de Dios. De tal manera que este discurso es sumamente importante porque podremos entender cómo Jesús entendía y predicaba el reino de Dios, cómo Jesús entendía la actuación de su Padre. De tal manera que es un discurso sumamente importante y central. Todo cristiano debe conocer a profundidad este discurso. En este capítulo encontraremos 7 parábolas y 3 explicaciones de parábolas. Estas parábolas las podemos dividir en 3 partes. La primera parte del versículo 1 al 23, en donde nos encontraremos la parábola del sembrador, que es la que corresponde el día de hoy, una explicación del por qué Jesús habla en parábolas, que es el Evangelio del día de mañana, y luego la explicación de la parábola del sembrador. Este texto no lo veremos en este ciclo porque correspondería el día viernes, pero el día viernes es una fiesta especial. Estamos en la fiesta de Santa María Magdalena. Ese día el Evangelio no será de San Mateo. Y el día sábado tampoco se podrá meditar sobre este discurso porque estamos en otra fiesta importante, la de Santa Brígida, patrona de toda Europa. De tal manera que habrán secciones de este discurso en parábolas que no veremos. Por ejemplo, la segunda parte del versículo 24 al 43, la parábola de la cizaña, que tampoco la veremos en este ciclo. 2 parábolas, el grano de mostaza y la levadura, que tampoco la veremos en este ciclo, y unas frases de carácter general con una cita sobre el profeta que tampoco veremos en este ciclo. La explicación de la parábola de la cizaña, que será el Evangelio del próximo martes. El día lunes no, porque será la fiesta de Santiago. Luego tenemos la tercera parte, versículos del 44 al 50, que contiene 3 parábolas cortas, breves. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, que será el Evangelio del próximo miércoles, y la parábola de la red, que será el Evangelio del próximo jueves. Y con esto se finaliza la lectura de este discurso. Aún queda pendiente la parte final del discurso, pero no lo veremos porque el día viernes es otra fiesta importante, la fiesta de Santa Marta. Entonces corresponde otro evangelio. Vayamos entonces al evangelio del día de hoy. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a él una gran multitud, así que subió a una barca y se sentó.
mientras la multitud estaba en pie en la orilla. Les explicó muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terrenos pedregosos con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es importante notar que en esta parábola Jesús no menciona el reino de Dios, pero San Mateo la coloca en el grupo de todas las parábolas que hablan del reino de Dios. Por lo tanto, es una parábola que está haciendo referencia al mensaje del reino de Dios. Así que iniciemos profundizándola. En primer lugar, fijémonos en el escenario. El escenario dice San Mateo que es fuera de la casa. Salió Jesús de su casa. La casa es el lugar íntimo de Jesús. Allí se dan las enseñanzas, las instrucciones específicamente para el grupo de los apóstoles. Podemos decir para los de la foto. Pero acá dice San Mateo que Jesús sale de la casa. De tal manera que todo lo que Jesús dirá es para todos los cristianos, para todas las personas que deseen escucharlo. Número 2. Jesús predica desde una barca. La figura de la barca es muy importante, siempre la hemos entendido como la iglesia, siempre la hemos entendido como la comunidad, como el grupo de oración, de tal manera que se está refiriendo al trabajo que hace la iglesia de predicar el evangelio, el trabajo que hacemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, de predicar el reino de Dios. Luego el versículo 3 inicia diciendo, les explicó muchas cosas con parábolas. Es decir, desde el principio el evangelista deja claro que lo que compartirá será parábolas de Jesús, un grupo de parábolas de Jesús, y que esta era la manera habitual de enseñar de Jesús. La parábola es una forma antigua de enseñanza, la han utilizado en todas partes del mundo los rabinos, los sabios, las personas que iluminan la vida de los demás. Jesús hace uso de las parábolas, pero hace uso de las parábolas con una característica que difiere en mucho de otros rabinos o de otros tipos de sabios. En primer lugar, la parábola es sencilla, la parábola es concisa, la parábola es fácil de entender y con un profundo significado. En realidad no se necesita ninguna instrucción especial en teología, en exégesis, en hermenéutica. No se necesita conocer tantas cosas ni tener un alto grado de filosofía para comprender las parábolas. Basta con una orientación correcta y nosotros encontraremos el sentido, el mensaje que Jesús quería transmitir. Jesús hablaba para que todos le entendieran. El mensaje de las parábolas no es para complicarnos la vida, sino es para facilitarnos la comprensión del mensaje del Señor. Y comienza el discurso de las parábolas con una parábola tomada de la vida, que sus oyentes conocían perfectamente bien. Salió un sembrador a sembrar. No tiene nada de novedoso que un sembrador siembre. A eso se dedica. Sin embargo, sus oyentes ya saben a qué se está refiriendo Jesús. En primer lugar, ellos conocen las dificultades de la siembra en un terreno tan árido como el de la Palestina de la época.
en donde no hay mucha tierra fértil, en donde la lluvia es escasa y estamos hablando de un terreno árido. De tal manera que ellos saben que la tarea de sembrar es muy dura y esta es la clave para entender la parábola. Sembrar es muy duro en Israel. Ellos conocen que a veces se siembra una gran cantidad de semilla, pero los expertos estiman que un sembrador de la época recogería o lograría cosechar un 10% de lo sembrado. Y aún así debía enviar una gran cantidad al dueño de la tierra, que generalmente vivía en las ciudades. De tal manera que la tarea de sembrar era sumamente difícil. Y aquí es donde está el sentido de la parábola. Si nosotros tenemos esto bien claro, vamos a entender de qué se trata toda la parábola. Aplicado a el reino de Dios, aplicado a el sembrador, el evangelista, el que siembra la palabra de Dios, debemos ya de esperar un ambiente difícil, hostil para el evangelio. ¿Recuerdan ustedes que venimos saliendo de los capítulos 11 y 12, donde hemos visto la hostilidad de los fariseos hacia Jesús y las dificultades para que las personas realmente se abran al anuncio del evangelio? Entonces, en este momento, Jesús lo que está diciendo es, vean, el trabajo de evangelizar, el trabajo de anunciar, de llevar la palabra de Dios, no será fácil. Ahora viene lo esperanzador. El resultado de la siembra, buena o mala, escasa o abundante, no dependen ni del sembrador ni de la semilla. El sembrador es el discípulo de Jesús, el predicador, el sacerdote, el obispo, el papa, todos los que hablan de Dios. El resultado final no depende de ellos, tampoco de la semilla. La semilla es la palabra, el evangelio, sino depende del suelo en el que cae. La semilla sin tierra, sin suelo, no puede hacer absolutamente nada. Y por eso la parábola iniciará hablándonos de 3 tipos de suelos. Uno junto al camino, que es donde caen el primer grupo de semillas. Recuérdense que no estamos hablando de caminos como tal, sino era por donde pasaban las personas y la tierra se iba endureciendo, se iba volviendo dura, rígida, de tanto pasar personas. Allí era el lugar desde donde lanzaban las semillas y por donde las personas hacían el surco para pasar entre un terreno y otro. Luego está el terreno pedregoso, con poca tierra. Es una tierra árida, es una tierra seca, es una tierra con poca profundidad, de tal manera que aquí empieza a haber un retoñito, pero el sol, la falta de agua hace que ese retoñito se seque. Y por último está la semilla que cae entre espinos, entre la zarza, entre la cizaña. Bueno, esta es la tierra mala. Esta es la tierra propia de una tierra árida, de tal manera que este tipo de planta crece mucho más rápido que la semilla buena, que el fruto bueno, y por lo tanto ahoga a esta semilla, que ciertamente sí empieza a dar un buen tallo, empieza a dar una buena mata, pero las espinas, los abrojos, la zarza, que podemos decir de esta manera, están en su elemento, están en la tierra natural, es su campo, pues eso crece más rápido y ahoga lo bueno que se había sembrado. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿de qué trata la parábola? En realidad la parábola no trata ni de sembrador, ni de siembra, ni de semilla, ni de suelos. La parábola hace referencia al éxito y al fracaso. Un triple fracaso y un fracaso que va en aumento. Primero, unas semillas que ni siquiera llegan a germinar. Luego, unas semillas que empezando a germinar y se ahogan. Y luego, unas semillas que ya habían producido una mata y ahogan la mata. Y cuando parece que esto es una causa perdida,
Cuando parece que no vale la pena seguir intentando porque esto no va a dar, aparece el éxito. Nos sorprende el éxito. Abundante fruto. Un fruto que compensa todo fracaso. De tal manera que el sembrador no queda defraudado. Y esto a mí me llena de esperanza porque muchas veces lo hemos vivido una y otra vez en nuestras comunidades, en nuestros esfuerzos evangelizadores, en nuestras intenciones de llevar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos que nuestros proyectos evangelizadores, nuestras comunidades no crecen? La gente no cambia. Pareciera que estamos sembrando en tierra árida. Vemos cómo lo que se siembra se pierde. Y cuando queremos tirar la toalla y cuando parece que no vale la pena, pues aparece un testimonio. Nos damos cuenta de una familia, de un hermano que cambió su vida, en donde el reino de Dios realmente dio fruto. Y eso nos hace olvidar todo el fracaso, todas las personas, toda la decepción que nos hemos llevado en este camino del Señor. De tal manera que es una invitación a seguir sembrando, a no desanimarnos. Esta parábola en realidad lo que nos quiere decir es: no te canses de sembrar. A pesar de que pareciera que no hay éxito, a pesar de que tú sacas un video y apenas lo ven 50, 60 personas, y alguien por allí saca un video pornográfico, un video de lo que sea, con las tonteras más grandes, y tiene 1,000 millones de vistas, 40 millones de vistas, 50,000 likes, y tú dices: ay Dios, y entonces ¿para qué hacemos esto si no lo está viendo nadie? Pero de repente alguien te escribe y te dice: gracias hermano, gracias. El mensaje que usted acaba de dar era justo lo que necesitaba. Me lo acaban de escribir en un mensajito. No hay muchos comentarios, pero el que llega es el que el Señor dice: ahí está el fruto del 100, del 60, del 30%. Y por ese fruto hay que seguir trabajando. Eso te da ánimos para seguir adelante en la obra de Dios. Así pues, queridos hermanos, que no es de ahora que hayan oídos sordos, corazones duros, que podrían desanimar a los más entusiastas sembradores. Lo que Jesús nos dice a través de esta parábola es que el trabajo de la iglesia, el anuncio de la iglesia, el consejo bueno y sabio, tú que estás animando a alguien, ayudando a alguien, que te gusta invitar a los demás y que pareciera que no da fruto, no te desanimes. El Señor está contigo. El Señor te va a mostrar que tu esfuerzo y que tu lucha rendirá fruto. Una certeza podemos tener a la luz de esta parábola: sin importar las dificultades, el reino de Dios llegará, se hará presente. A pesar del dolor, a pesar del rechazo, a pesar de la injusticia, a pesar de la persecución, a pesar de la muerte, todo eso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. De tal manera que nuestra responsabilidad es sembrar, anunciar, invitar, no callarnos. Si la semilla cae en tierra estéril, si la semilla cae en oídos sordos, en corazones duros, en personas indiferentes y hasta burlonas, no te preocupes. Tú sigue anunciando, tú sigue proclamando. Esa mamá que le habla a su hijo, a su hija, ese padre que ve con tristeza cómo sus hijos no comprenden el mensaje que les da para su bienestar, no se preocupen. El mal, el dolor, la tristeza no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y por lo tanto podemos estar seguros que veremos frutos de toda la siembra buena que hayamos hecho. Encomendémonos este día en la misericordia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable,
Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, a darle con toda la alegría en este día, a anunciar, a invitar, a seguir hablando del Señor sin importar los oídos sordos, los corazones duros que nos encontremos. Llegará la cosecha, llegará la victoria del Señor. Ánimo, que el Señor les bendiga.